si respondí la pregunta, es lo que pude armar en este momento. Pero bueno. Bueno, Mario se quiere meter en el quilombo. Miren, hay una cosa que por ahí va a cambiar a lo mejor el eje de la... pero me parece a mí que también aporta. El primero es el tema de la magnitud de lo que estamos hablando. La incidencia que tiene la salud generalmente se da por una constelación de factores emergentes que son enfermedades, digamos. Y las enfermedades que a nosotros nos preocupan se miden por 1000, se miden por 10.000, digamos, y eso, si vos tenés, qué sé yo, tanto por 1000 de tuberculosis, eso ya es un drama. La salud mental se mide por 100, digamos. Esto significa, digamos, que desde el punto de vista estratégico, digamos, abordar la perspectiva de salud mental significa entrar en contacto con el 10% de la población. Digamos, el 10% de la población, ojalá un partido político tuviera el 10% de la población. Digamos. Y lo real es que si vos ves en pleno macrismo, digamos, una de las pocas paradas de mano que existieron fue el intento de cambiar la ley de salud mental por decreto. O sea, lo que no se pudo hacer con la ley de medios, digamos, se pudo hacer con el intento de modificar la ley de salud mental. Así que en principio lo que diríamos es, como respeto político, que hay un actor social organizado alrededor del tema de la salud mental en la Argentina, que es una fuerza que vale... o sea, nosotros no estamos en condiciones de desperdiciar ninguna fuerza, digamos. Si acabamos de hablar de una dimensión vinculada al tema de género, digamos, tampoco podemos dejar de mirar atentamente esto. Luego, el problema que sigue, digamos, es si la salud mental es propiedad de una profesión, digamos, sino que el campo de la salud mental es un campo de construcción interdisciplinaria que incluye el tema, digamos, también de la formación en salud mental de los profesionales que no se autoperciben como de salud mental, justamente porque de lo contrario no tenés proporción. O sea, digamos, uno puede decir, hay muchos psicólogos, sí, pero hay mucho más problema que psicólogos, digamos. O sea que el tema, digamos, pasa a ser, y por eso es que, podríamos decir, imposible no recordar la historia de este hospital. Digamos, o sea, uno de los hitos, digamos, en la salud pública argentina, en la organización, ha sido la salud mental comunitaria, pensada, digamos, concretamente como experiencia, con la experiencia de este hospital, así como uno puede hablar de la experiencia de Neuquén en medicina general o la experiencia de salud rural de Jujuy, digamos, o de atención primaria en el Chaco. Pero a mí me parece que después aparece el tema de que los dispositivos están en pelea dentro del campo de la salud mental, y después puede venir el tema si la mirada es psicoanalítica, si la mirada, es decir, que en general, en vez de discutirse en el mundo de la... Me parece que discutirse en el mundo de la teoría se discute en el mundo de la eficacia. Digamos, en realidad es quién le da respuesta, y en ese sentido, cuando José Carlos decía funcionarios públicos conteniendo, quiero decir que se nos pasa un poquito por debajo de la visibilidad, digamos, que hoy una parte de esa tarea de contención la están haciendo las iglesias evangélicas. ¿No? Y que las iglesias evangélicas hoy se van constituyendo como un factor de poder justamente porque representan mejor, digamos, la interacción directa con los sectores populares, incluso mejor que la política, ¿no? O sea, por algún motivo hemos perdido una pelea en la base social, digamos, y concretamente vos tenés, digamos, desde las iglesias evangélicas haciéndose cargo de adicciones, haciendo cargo de alcoholismo, digamos, una serie de temas que, digamos, serían totalmente distintos con un sector público de salud continente que pudiera ser la representación, quien de alguna manera le da respuesta a la población en esa dimensión. Yo creo que me da la sensación de que además porque cuando aparecen las RISAM, las residencias interdisciplinarias de salud mental, digamos, una de las profesiones que entran en la RISAM son los trabajadores sociales. O sea, quiero decir que me parece que, y también es cierto que si nosotros hablamos de lo social y la falta del pensamiento de lo social en las facultades de medicina, podríamos decir lo mismo en las facultades de psicología, porque en realidad, digamos, la idea de lo social
digamos, es una carencia en todas las profesiones de salud, es como un contenido fantasma, digamos, en el sentido de entender en profundidad cómo es la dinámica de lo social, ¿no? Creo que se ve muy claro cuando nosotros hablamos de salud, de atención primaria, digamos, ¿no? Cuando hablamos de atención primaria podemos decir, la atención primaria es un territorio, digamos, a conquistar, que ha capturado casi el 15% de la fuerza laboral del sector público, pero no tenemos una sola universidad, una sola carrera que discuta sobre eso, digamos. Es decir, que te tenés que formar en posgrado sobre eso, digamos, porque el grado no te ofrece nada para tener condiciones o como se dice ahora, competencias para, digamos, desempeñarte en ese espacio. Te lo tenés que aprender, digamos, así decir. Me parece que hay algo de eso. Yo coincido y hemos acompañado muchísimo, digamos, compañeros que han reinventado la psicología en los centros de salud, digamos. Pero reinventar la psicología no quiere decir que estaban formados para eso o que ese espacio ya estaba preparado para esa práctica. Me parece que ahí está un poco casi una invitación a documentar, a invitar y a armar redes más grandes de carácter interdisciplinario, porque el nuevo sujeto de este territorio no es una profesión, me parece que son ese equipo de salud. Después me anoto yo. No, cortito. No, Mario me dio el pie, habló de la historia de este hospital en cuanto a la salud mental social, donde el servicio, la institución, se metía en los barrios, se metía en la villa, y bueno, así terminó cuando tomaron el poder quienes no se bancaron esta situación, llegamos al extremo de tener a la compañera Marta Brea desaparecida, o sabemos que asesinada, por haber metido los pies en el barro, en la villa. Y nadie va a hacer uso del micrófono. Bueno, algunas consideraciones antes de hacerle una pregunta a los dos. Pensaba en el tema de, bueno, los dos hablaron de la cuestión del poder, bueno, cómo se construye poder, o mejor dicho, para modificar el estado el orden, digamos, el estado de cosas existentes, la realidad en el campo de la salud. Bueno, es necesario construir poder, tener poder, ¿no? Tener poder, el Ministerio de Salud de la Nación, los ámbitos de los niveles de gobierno, y bueno, pensaba en eso, y bueno, todos los actores de los que hablaron, el Estado tiene poder, ¿no? Tiene un poder militar, tiene un poder de gestión, las empresas, las corporaciones tienen un poder económico, y pensaba en el poder que tenemos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí reunidos, el pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene, el único poder que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestras ideas, nuestras existencias, y bueno, cómo vamos tejiendo a través de distintas estrategias y dispositivos que vamos creando, digamos, algunas cuestiones que van en la cual nos podemos sostener. Nosotros no nos podemos sostener en el poder militar, no nos podemos sostener en el poder económico, nos tenemos que sostener o nos tenemos que parar en el poder nuestro, el poder de la gente. Y a partir de ahí pensaba, bueno, en esto de, digamos, suena bastante deprimente, ¿no? No da la coyuntura, no hay correlación de fuerzas. Después de las elecciones es posible que tampoco haya correlación de fuerzas. Será porque somos los que organizamos el curso también, digamos, invitamos y convocamos a la AMES, pero bueno, lo hacemos desde la SICOP, que la SICOP es ni más ni menos que un sindicato y un gremio, digamos, no somos una organización de trabajadores y trabajadoras. Y nosotros todo el tiempo estamos pensando en cómo modificamos la correlación de fuerza para, no sé, poder tener una mejor paritaria, tener un mejor salario. Todos los años lo mismo, ¿no? Es bastante monótono la vida del sindicalista y el sindicalismo. Y a partir de ahí me acordé, digamos, de una experiencia que estamos teniendo ahora en el proceso de lucha por la paritaria que tenemos cerrada acá en la provincia, en nuestro hospital, en Narciso López. Todos estos meses, todo este último tiempo fue muy duro porque nuestros compañeros y compañeras parecen no interesarse, parecen no querer discutir, parecen no querer, digamos, generar ninguna
digamos, ningún tipo de intervención que implique hablar, discutir, ir a una asamblea, ir a una reunión, ni mucho menos la movilización y la acción. Entonces pensamos, tuvimos una idea, no me acuerdo qué compañera había dicho, bueno, hagamos una olla popular, hagamos un desayuno comunitario, mañana vamos a tener un desayuno comunitario con la comunidad, con los trabajadores, y la verdad es que nos funcionó muy bien, porque pusimos una excusa, digamos, no fuimos al punto, al tratar de ir a tosigar al compañero o a la compañera, y pusimos una excusa. Primero fue una olla popular, después fue ahora un desayuno, y nuestras asambleas semana a semana van creciendo. Pensando en eso, en cómo los trabajadores de la salud somos parte de un sujeto que pelea por la salud y la salud colectiva y la salud pública en Argentina, digamos, creo que por lo menos lo que yo me llevo es esa intención permanente de, bueno, estar reflexionando la acción concreta, digamos, cómo modificamos esa correlación de fuerza, cómo le ponemos pueblo, cómo le ponemos colectivo, le ponemos, cómo generamos acciones creativas y nuevas para convocar a compañeros y compañeras que por ahí, desde lo ideológico, digamos, por ejemplo, desde el entendimiento del colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, no van a llegar, no se van a acercar. No lo vamos a poder convencer desde ahí. Los tenemos que convocar desde otro lugar, y cómo, digamos, pegamos un salto a empezar a hablarle a nuestros compañeros y compañeras de los centros de salud, de los hospitales, el pueblo en general, y superamos, digamos, lo que es los convencidos, ¿no? Los que estamos acá, los que nos sentimos convocados por este curso, ya sea por el nombre, nos sentimos convocados. Bueno, por fuera de estas paredes hay un mundo muchísimo más grande. Bueno, ese es el gran desafío, porque es nuestro poder, nosotros no tenemos otro. Y como consideración y ya como pregunta es, bueno, algo más pragmático, es si ustedes estuvieran en una mesa del poder en la Argentina, si hubiera una mesa del poder y ustedes estuvieran en esa mesa intentando, digamos, con el poder de definir los lineamientos de hacia dónde va a ir la salud en la Argentina, y tuvieran que hacer 3 medidas concretas en la Argentina de gobierno en el Ministerio de Salud, ¿qué harían? 3 medidas iniciales, ¿no? Mira, lo primero que, digamos, lo que nosotros tratamos, la primera cosa es que cuando nosotros compartimos estas reflexiones, estamos bastante lejos de imaginar, digamos, o de tratar de producir un efecto de depresión, sino que el problema fundamental es más deprimente que te vaya mal y no saber por qué. Eso es todavía más deprimente. Acá hay que entender, me parece, primero cuáles son las reglas de juego, dentro del cual se dan los determinantes por los cuales el juego gremial es aburrido, digamos. O sea, ese juego es aburrido fundamentalmente porque hay un empate, digamos, que no permite desestructurar las correlaciones de fuerza que hay en este momento, y quizá en este sentido, digamos, también las estrategias gremiales se repiten, digamos, ¿no? O sea, si se repiten, se hacen previsibles, digamos. Si vos pateas el penal siempre para el mismo lado, hay más chance de que te lo atajen, digamos. Entonces, el juego de la estrategia no es, o sea, es muy difícil decir en este momento cuál es la estrategia correcta. Pero entender la regla del juego dentro del cual se va a dar esa estrategia es importante para saber que existen estas correlaciones de fuerza. Para nosotros, digo nosotros, es muy genérico. Para mí, específicamente, el tema clave es entender que el poder no es un lugar, digamos. O sea, cuando uno dice la lucha por el poder, digamos, el poder es la lucha, digamos. El poder es la lucha misma, o sea, es el sentido de la construcción. Entonces, cuando vos estás en un lugar, el cálculo político de ese lugar y de ese momento está, digamos, te está definiendo un marco, digamos, y yo no lo estoy diciendo desde algún limbo abstracto, te digo concretamente, lo traduzco en formas específicas, digamos. La cobertura universal en salud es la privatización encubierta de la salud, digamos. Hoy hay militantes de la cobertura universal en salud en todos los partidos políticos. Entonces, ni siquiera es digamos, que haya o no haya CUS no depende solo, digamos, de quién gane elecciones, sino también incluso quién tenga más incidencia por adentro de quién gana esas elecciones.
alguna vez lo hemos dicho, incluso está filmado en una reunión de Alame, digamos que en la Argentina hubiéramos tenido CUS, hubiera ganado cualquiera de los 3 candidatos que se presentaron en las últimas elecciones a la presidencia, porque tenían los principales asesores de cada uno, también empujaban la CUS. Y los más inútiles para hacer la CUS eran estos. O sea que si la CUS no la tenemos en este momento, es gracias a la ineptitud de este gobierno, digamos. Ahora, esto significa pararte en este momento. La primera cosa que te dicen es lo mismo que le dije Trump al intendente de Londres, digamos, ¿no? Le dice, digamos, usted es un fracasado. Si vos decís, yo pongo por delante el fortalecimiento del sector público, la cosa que te van a decir de la CUS, usted es un anacrónico, digamos. Digamos, esto ya fue, esto son cosas del pasado, y para nosotros pasa a ser, digamos, la madre de la batalla, porque es un tema de fronteras. Ahora, si vos me decís dónde está esa frontera, y si la frontera está solamente en el sector público, en el sentido de fortalecer los hospitales, digamos, y los centros de salud, incluso cambiar la correlación hospital-centro de salud, trabajar en la primarización de la atención como un proceso, ya te dije 2, digamos, te diría, digamos, fortalecer el sector público, fortalecer el proceso interno del sector público de la primarización de la atención para tener una base más extensa y mucho más cerca de la población, y producción pública de medicamentos, digamos. Creo que si tengo que elegir 3, elijo esos 3. Con el ministerio. Siendo ministro, ¿no? Secretario. Primero un aviso narcisista. En el número 71 hay un artículo que yo escribí, es una propuesta de acumulación de poder a nivel territorial local. Cuando Pablo me dijo que lo meta en la bibliografía, yo no lo había leído después de haberlo escrito, lo leí y ahora veo que estoy en desacuerdo con cosas que dije entonces. Pero en ese número está este artículo, y hay un artículo de un italiano, Gianni Tognoni, que es otra propuesta de epidemiología comunitaria. Lee los dos, hacelos pelota. A mí me encantaría que me critiques este texto, con el cual no estoy de acuerdo ahora, y para ver esto de cómo hace uno para acumular poder. Las 3 áreas que yo elegiría, la primera, lejos, es medicamentos. Porque si vos sos gorila, al mango no tiene solución que sea gorila, pero crees en el método científico, la forma en que se validan los medicamentos en uso es lo más anticientífico que hay. Truchan los estudios multicéntricos, truchan el nivel de significación que se decidía a priori, truchan las definiciones operativas, es un escándalo anticientífico. Así que, si sos gorila, pero eso te indigna, sos un aliado. Y lo mismo si vos crees en la ética, hay cosas que no se deben hacer, la forma en que se trucha el consentimiento informado, por ejemplo, la constitución de casos y controles no randomizados. Si vos crees en la ética pero sos recontra gorila, adentro, porque eso debería indignarte. Y aparte el monto de guita, vos podés calcular que con cierto escenario de poder, en vez de gastar 3 puntos del PBI en medicamentos, podés gastar medio punto de PBI, de paso tenés menos iatrogenia, de paso, y te sobra guita para hacer otra cosa. Así que en primer lugar, lejos en medicamentos. Segundo, yo me metería con refuerzo de la oferta estatal de servicios. Ahí, si vos pones un poca guita, esa guita va muy lejos, porque si lo haces de entrada, no haces casi otra cosa que pagar salarios para activar casos ocultos y mientras tanto para dar contención a todo el mundo y para decirle a todo el mundo sopla el nuevo viento. Vas a tener problemas cuando esto genera casos de patología que entra en el sistema y empieza a gastar insumos en adelante, pero no en la primera época. Y en la primera época el hecho político de decir hacemos una cosa diferente, podemos atender a usted, a su necesidad, a la mañana, a la tarde y a la noche, en tal, poca guita va lejos. Esa sería la segunda área. La tercera, donde hay ya bases territoriales multidisciplinarias, multiprofesionales, trabajar activamente salud al interior de esas redes, donde de nuevo un poco de guita va muy lejos. Este sería el tríptico: medicamentos, ¿ok?
aumento de oferta, fortalecimiento de redes no estatales, la creatividad, poca